hablemos a los niños de los herbarios como también patrimonio, ya que los herbarios son museos de plantas que tienen un valor científico, es casi que no tiene, digamos, eso no tiene valor, no tiene precio, el valor que tienen estos lugares, ya que tiene una colección de plantas, de muestras de plantas inmenso, hay herbarios por todas partes de Colombia y eso hace parte del patrimonio. Entonces, eso también es muy importante que pues ustedes se lo digan a los niños, cómo ese mini herbario que ellos van a hacer ahí representa una parte de la biodiversidad de su territorio. Y ellos están aportando a tener como un pedacito, como una colección de esa biodiversidad, ¿cierto? Un pedacito de su patrimonio en ese mini herbario que ellos van a hacer. Created using Powtoon. Mi nombre es Francisco Fajardo, trabajo aquí en el Jardín Botánico de Bogotá en el herbario. Soy de profesión botánico, biólogo, y les voy a explicar un poco cuál es el recorrido que hace una planta cuando ingresa al herbario y cuál es el proceso de conservación de estas plantas en la colección. El herbario Jardín Botánico de Bogotá es una colección de plantas preservadas en seco para su estudio, para la investigación, que contiene más de 20.000 ejemplares de plantas y tiene un énfasis en la flora altoandina y de páramo del distrito y sus alrededores. Fue fundado en el año 1985. Sin embargo, este edificio de herbario, que es conocido también como el Nuevo Herbario, tiene más o menos un año de haber sido inaugurado, y antes pues, las colecciones se tenían en lo que ahorita es la Subdirección Científica del Jardín Botánico.
Este es uno de los pocos edificios que ha sido hecho exclusivamente para albergar una colección de herbario. Muchos de los herbarios que tenemos en Colombia están las colecciones dentro de salones, dentro de bodegas, dentro de diferentes edificios que tienen otras utilidades. En cambio, este ha sido adecuado para albergar una colección biológica de plantas. Por lo tanto, tiene sistemas de ventilación, sistemas de regulación de la temperatura, sistemas antiincendios que no sean con el uso de agua, porque cualquier líquido podría dañar las plantas de igual manera que el mismo fuego, a la larga por las infecciones de hongos. En primer lugar, las plantas se colectan en campo en el trabajo que hacemos en Flora de Bogotá y en otras líneas de investigación de científica, o las colectan investigadores externos al jardín botánico. Y se entregan al herbario en unas bolsas plásticas metidas dentro de papel periódico con alcohol al 70%. Entonces esa es la manera de entregar las plantas. Se debe marcar cuál es la procedencia, quién es la persona que entrega, cuál es la fecha de entrega y otra serie de información acerca de la localidad de colecta. Esas plantas así se ponen en el horno botánico para su secado, que se realiza durante 48 horas a 70 grados centígrados aproximadamente, dependiendo del volumen del material y de la cantidad de agua que puedan contener los tejidos. Por ejemplo, si son plantas de bosque húmedo o de páramo, es diferente a si son de bosque seco, y se debe tener pues un cuidado con el secado. Hay una cosa diferente que son los líquenes y musgos que están, se ponen sobre el horno, no se meten adentro ni vienen con alcohol, porque son plantas más delicadas que el alcohol las puede dañar. Entonces el proceso de secado es diferente y se hace encima del horno. Para que las plantas queden bien planas se utilizan estas prensas botánicas, y la función de estas prensas es repartir el calor del horno para que el aire caliente pase y caliente estos cartones, y sobre estos cartones están puestas las plantas en el papel periódico. Eso hace que se sequen parejo y que no se vayan a arrugar o que no se le vayan a desprender las hojas en el proceso de secado. El montaje de la planta es colocarla sobre esta cartulina, sobre una cartulina, hacer el pegado de las etiquetas y los labelos de determinación, tener un sobre con las partes que se desprendan de la planta y unirlas a la cartulina para que no se vayan a mover con un hilo. Entonces estas están boca abajo y estos son los hilos que se ponen para que la planta quede bien adherida a la cartulina y para que pueda durar conservada en el herbario por cientos de años. Por ejemplo, es importante ver las partes que tiene que tener una etiqueta, porque es parte del trabajo que hacemos acá, y para poder recibir una planta debe venir con una etiqueta adecuadamente hecha para el ejemplar. Entonces tenemos el nombre del herbario del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Tenemos la familia, la especie y el autor de la especie, que son campos que son opcionales. No es necesario que la muestra venga con eso, porque precisamente muchas de las muestras que se traen es para averiguar ese nombre científico y esa familia. La persona que determinó, en este caso Diego Cabrera, y una descripción de la planta. Entonces, por ejemplo, no sabemos si esto puede ser una ramita de un árbol grande de 10 metros o de 20 metros, o si era un quiche, que es el nombre común de las bromelias epífitas, que estaba a qué altura, sobre qué otra planta, si estaba en tierra caliente, si estaba en el páramo. Y entonces todas esas cosas hay que ponerlas. Por ejemplo, roseta basal de 40 centímetros, terrestre. Entonces esta no es epífita, sino es terrestre. En bosque abierto, entonces nota sobre el hábitat, quién domina en el bosque, entonces pone algunas de las especies que dominan en ese bosque en el que se encontró esta planta. Los datos geográficos, como el país, el departamento, que en este caso es Distrito Capital, Bogotá, la localidad de Santa Fe, el páramo de Cruz Verde, y eso cambia para cada una de las plantas que tenemos en la colección. También es importante tener las coordenadas, el número de colecta de un colector que tenga pues
permiso frente a la ANLA para hacer colecciones en diferentes partes del distrito o en parques naturales, según sea el caso, o en diferentes partes del país, y al final el tipo de proyecto que era. Entonces este es de un proyecto llamado Áreas Priorizadas de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y la región capital. Toda esa información hace que la planta no quede sola como una muestra seca que ya no me permite ver colores, no me permite tener olores ni cosas que tenía cuando estaba viva, ni tampoco datos sobre su hábitat, y es importante a la hora de hacer la determinación del material. Soy Giselle Rivera, bióloga del Herbario del Jardín Botánico de Bogotá. En la fase de fotografía, donde ya llegan los ejemplares curados, procedemos a hacer la captura balanceando el blanco y todo lo demás. Utilizamos una regla numérica y una tarjeta de color y obtenemos de esta manera, a través del programa de la cámara Nikon, los ejemplares. Estos los editamos en tandas y pasan a ser sistematizados. Bueno, esta es parte de la colección etnobiológica del Herbario Jardín Botánico de Bogotá. La llamamos etnobiológica porque tiene también elementos animales, no solamente vegetales, como estos que son productos de las palmas y como estos que son productos de hechos con plumas de aves. Es una colección que tiene como finalidad representar pues los usos y conocimientos de las plantas que tienen las comunidades rurales del país y que fue iniciada por el profesor Edgar Linares hace más de 20 años. Los invitamos a que por favor hagan sus donaciones a esta colección, en donde es importante saber cuáles son las plantas que originaron este tipo de artesanías y poderla enriquecer para hacer una muestra a la comunidad y que no se pierdan estos saberes sobre las plantas. Aquí tenemos el congelador de menos 20 grados centígrados en el cual se almacenan los ejemplares para poder eliminar plagas como por ejemplo insectos y otros. Algunos hongos también pueden eliminarse con este proceso. El material se deja ahí por un plazo entre 24 a 48 horas y luego se tiene que sacar embolsado de tal manera que no absorba agua por el cambio de temperatura. Mediante este choque térmico se hace un aislamiento de las plagas que pueda tener la colección de herbario. Este es el compactador de la familia Asteraceae, entre otras familias, que es la familia de los frailejones. Aquí podemos consultar sacando un entrepaño completo de lo que se encuentra en el herbario y podemos ver que está marcado como con la familia, la carpeta está marcada con la familia, con la especie y adentro tenemos ejemplares de esas plantas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un frailejón identificado como Speletia cayetana, en donde podemos observar la muestra con sus flores, con hojas, con algunos de los colores que todavía quedan después del secado de los pelos que tienen estos frailejones y la base de las hojas. Ahí es donde es importante saber cuál era la altura de este individuo, en qué ambiente estaba y se vuelve muy importante la etiqueta nuevamente. Todo esto puede ser consultado también en el herbario virtual, pero para algunos estudios de investigación se utiliza este herbario como físicamente para hacer medidas, para hacer extracción de tejidos, diferente tipo de observaciones microscópicas que no están disponibles en la página de internet. En esta zona tenemos la colección de líquenes. Los líquenes se guardan de una manera diferente a las plantas con flor que veíamos en los otros compactadores y se tienen en una bolsa de papel libre de ácido como lo habíamos hablado. Además, pues aquí se puede ver una muestra. Trata de no perderse la forma tridimensional del líquen. Si lo prensáramos, pues quedaría perdiendo algunos de sus caracteres taxonómicos necesarios para la identificación. Esta parte de acá es una carpoteca, que es una colección de frutos y semillas. En este caso se guardan o bien los frutos o bien las semillas de muchas especies también en orden taxonómico y podemos ver algunas de las especies ahí.
algunas de las familias ahí. Entonces, por ejemplo, la colección de pasifloras, que es la familia del maracuyá, la curúa, la granadilla, tiene todas las semillas de esas especies y tiene la identificación que se tiene, por ejemplo, en este caso pasiflora lindeniana. Estas fichas tienen la información acerca de las semillas y adentro se guardan las semillas para su examen al estereoscopio o al microscopio cuando se necesite para estudios de ecología o también de reproducción de semillas y de almacenamiento de semillas. Esto fue todo por hoy. Me alegra haberles mostrado parte del Jardín Botánico de Bogotá, el herbario nuevo del Jardín Botánico de Bogotá. Por favor, visítenos y síganos en las redes sociales del Jardín Botánico y del herbario, en Facebook, en Twitter y en Instagram del Jardín Botánico de Bogotá. También pueden visitar el herbario virtual para consultar las más de 20.000 colecciones que están allí subidas en la red. Y también pueden escribirnos a herbario@jbb.gov.co en el caso de que quieran venir directamente a visitarnos o hacer alguna investigación en colaboración con nosotros. Muchas gracias.